Muy buenos días a todos, Dios me los siga bendiciendo en esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí juiciosos, obedientes, conectados, los que están aquí presentes. Que la bendición de Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Hoy estamos dispuestos, nuestros corazones, ¿cierto? Hoy y siempre, nuestros corazones para el Señor, para la palabra de Dios. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 hasta el 21. Segunda de Pedro 1, del 19 hasta el 21. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por la palabra que nos traes en esta mañana. Gracias, Espíritu de Dios, por guiarnos, dirigirnos, porque dependemos totalmente de ti, de tu sabiduría para interpretar correctamente y asimismo obedecer correctamente tu preciosa palabra. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús, y gracias por seguirme usando, Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. El título que me aparece esa palabra es correcta interpretación. ¿Qué es la interpretación? Es entender correctamente lo que una persona quiere decir o está haciendo, lo que dice o lo que hace. Nos pueden pasar dos cosas, o interpretamos bien o interpretamos mal, ¿cierto? Y nosotros como seres humanos, por lo general las peleas, los conflictos, las divisiones empiezan por malas interpretaciones. Que uno le interpreta al otro mal, usted dijo y yo no dije eso. No, es que usted no me entendió lo que yo quería decirle. Sí, yo sé lo que usted me dijo y punto. En fin, nosotros como seres humanos somos imperfectos, que tenemos una visión corta. Nuestros sentidos son limitados y por eso podemos llegar a equivocarnos interpretando o tratando de entender lo que otra persona hace o lo que otra persona dice. A veces es porque no se concentran, porque no están bien atentos a lo que se dice o a lo que hace alguien. Entonces, no va a comprender muy bien lo que está pasando, ¿cierto? Por eso la importancia de atender con todos nuestros sentidos lo que alguien dice o hace. Y aún así podemos llegar a equivocarnos, ¿cierto? A interpretar mal, a entender incorrectamente. Por eso el título de la enseñanza es correcta interpretación. El único que interpreta correctamente es Dios, a través de su Santo Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo. Sin Cristo, sin el Espíritu de Dios, vamos a seguir interpretando incorrectamente. Hasta hay personas que juran que están entendiendo correctamente lo que vio, lo que oyó. Y tal vez está muy, muy equivocado. Ahí pueden llevar hasta calumnias, pueden llevar hasta difamaciones a la persona, ¿cierto? Porque interpretó mal. Y eso no debe ser así. Un artista, por ejemplo, que la pintura, sus cuadros, él quiere en sus cuadros decir algo. Y hay personas que pueden llegar a interpretar correctamente lo que el pintor quiso decir y otros no, ¿cierto? Libros que se leen pueden llegarse a interpretar mal. El autor dice, no,
usted no me está entendiendo lo que yo quise decir, ¿cierto? No es así lo que usted me está interpretando. Asimismo es la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden interpretarla a su manera, a su parecer, con su sabiduría humana, que es imperfecta? Porque nuestra visión o nuestros sentidos son limitados. Por eso el Señor Jesucristo o Dios nos compara con ovejitas, porque las ovejitas son como medio miopes. Necesitan dirección, necesitan de un pastor que las guíe, ¿cierto? Por eso, ¿quién es nuestro buen pastor? Jesucristo, nuestro Señor. Porque nosotros no vemos como Dios ve, porque Dios lo ve, lo oye, lo sabe todo y lo entiende todo. ¿Quién? Dios. Así que lo que nosotros vemos es apenas medio nublado. Pero el que sí ve con toda claridad y ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, ¿quién es? Dios. Así que nosotros podemos llevarnos una idea incorrecta de lo que estamos viendo u oyendo. Necesitamos de alguien perfecto. Necesitamos de alguien que tenga una visión amplia, que escuche todo, que lo vea todo, que lo sepa todo, que lo entienda todo. ¿Quién es? Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Las malas interpretaciones llegan por doquier. Personas que dicen, es que a mí no me entienden. O es que nadie me entiende. Hasta componen canciones que nadie... ¿Cierto? Hijos diciéndole a los papás, es que mi papá, mi mamá no me entiende. Y los padres lo mismo, diciendo, no entiendo a mis hijos. La esposa no entiende al esposo y el esposo a la esposa. Es que las mujeres, no, ¿quién entiende a las mujeres? ¿Cierto? Y Dios dice, yo sí. Dios sí las entiende. Y bien, que nos creó a todos, ¿cierto? Entonces, para evitar las malas interpretaciones, necesitamos buscar a Dios. Necesitamos preguntarle a Dios en todo lo que vemos y oímos para no llegar a interpretarlo, ¿cierto? Porque pueden haber hasta acusaciones falsas, como decía, calumnias, difamaciones a otros, porque a usted le pareció que lo que vio era esta y de esta manera, lo que oyó era de esta manera. Y no es así. ¿Cuántas personas que están escuchando la misma palabra van en una conferencia y ya están escuchando y uno sale diciendo una cosa y otro otra? No, usted entendió mal, no, el que entendió mal fue usted. Yo lo entendí de esta manera. Bueno, pues usted lo entendió de esa manera, pero yo lo entendí fue de esta otra. Pero totalmente contrario. Entonces, ahí ¿quién tiene la razón? ¿Cierto? Quería preguntarle al que dio la conferencia, ¿usted qué fue lo que quiso decir? Explíqueles aquí porque se están peleando. Y pueden haber muchas divisiones y conflictos, peleas, por la falta de interpretar correctamente, porque no se está interpretando correctamente. No, o sea, no se está entendiendo como debe ser a lo que se ve y lo que se oye, ¿cierto? O lo que percibimos con nuestros sentidos. Pero gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda, ¿cierto? Pero algo va a suceder, algo está sucediendo y que no nos gusta y que hay un enemigo que quiere nublar nuestro entendimiento para que no entendamos las cosas de Dios, para que entre nosotros estemos divididos en conflictos y en peleas. Es ese enemigo que quiere destruirnos. Y una de las mejores maneras es dividiendo. Divide y reinarás. ¿Cierto? ¿Y cómo lo hace? Malas interpretaciones. Y él la colabora sembrando cizaña y veneno para que lo que vio le mete más cositas como para agrandar la cosa, ¿cierto?
y hacer ver a la otra persona, pero como terrible. Empiezan a decir, ¿sí se dio cuenta cómo me miró? ¿Se dio cuenta que casi ni me saluda? ¿Sí vi esa actitud tan fea? Y los otros, no, a mí no me pareció. Ah, ustedes no se dan cuenta de nada. ¿No vio cómo me habló? ¿No se dio cuenta cómo me...? Puede que sí esté interpretando correctamente, como puede que esté, pero re mal. Y el diablo viene y colabora sembrándole cizaña. Es que esa persona te odia, esa persona te rechaza, esa persona... En fin. Y resulta que no, que hay veces que las personas está enferma, está pasando por un momento difícil y llega como acongojado, un poco acongojado, medio saludó bien y todo, pero no es que tenga nada contra la otra persona, sino que al contrario, está en un conflicto, está en una aflicción. Y el otro pensando tan maleducado, mire esa actitud, mire eso, interpretando mal, ¿cierto? Por eso nosotros tenemos que preguntar cuando una persona está así, cuando uno la ve así como, ¿qué está pasando? Señor, tú sí sabes. Yo lo que estoy viendo, tengo una visión limitada. No puedo ver más allá, pero tú sí puedes ver más allá, Señor. Tú sí sabes exactamente qué está pasando con esa persona. Y la interpretación me la da, siempre me la va a dar es Dios. Si yo quiero interpretar correctamente, tengo que buscar a Dios y esperar que Él me diga, me guíe, me enseñe, para evitar las divisiones, las peleas, los conflictos, los celos amargos. Porque donde hay celos amargos y contención, esa no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Ya con unos celos amargos, yo lo vi, mire que se estaba haciendo esto, estaba coqueteando, sonriéndole. Puede que sí, como puede que fue solamente amable. Y sonrió y saludó, pero no más. Pero otra cosa es la coquetería, ¿cierto? Pero se puede malinterpretar. Y por lo general se malinterpreta de acuerdo a la condición de la persona. Se juzga de acuerdo a su condición y lo que hace es reflejar lo que es él, lo que es esa persona. Usted está reflejando lo que usted hace. Usted sí es el coqueto que se la pasa por ahí coqueteando con una y con otra. Y cuando ve a su esposa medio sonreír, es una coqueta. Y puede llegar a interpretar tan mal que ofende mucho a la otra persona. Y si la otra persona se ofende, ¿por qué se ofendió? Es porque es cierto, ¿sí? ¿Qué se puede hacer ahí? Señor, ten misericordia, por favor, revela tú. ¿Cierto? Porque ¿quién convence a esta persona? Dios, de su falsa y mala interpretación. Hay personas que dicen, yo no me he equivocado nunca. Esa persona que dice eso está muy mal. Créanme, cuando llega a la presencia de Dios y se den cuenta en todas las equivocaciones que tú dirás, uy, y yo que he jurado que nunca me había equivocado. Se creen perfectos. Nunca se equivocan. Y tal vez están más equivocados, tan terriblemente equivocados. Y todo por la influencia de un mal, del enemigo, de Satanás, que los vuelve así orgullosos, altivos, soberbios. Una de las cosas que viene del temor de Dios es sin soberbia, sin orgullo, sin altivez. Porque el temor de Dios es aborrecer la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa aborrezco, dice en Proverbios 8:13. Y Dios empieza a decirnos, hijo mío, hija mía, la soberbia te va a llevar a creerte perfecto y que tú interpretas todo y que yo no me equivoco nunca. Y lo que yo vi, yo nunca me equivoco cuando yo analizo a una persona, nunca me he equivocado. Uf. Digan, Dios es el único que puede decir eso. Nuestro Señor Jesucristo es el único, escúcheme bien, único. Esta persona que dice que nunca se ha equivocado, si Dios le mostrara, le abriera su entendimiento,
se daría cuenta las tremendas equivocaciones que ha tenido. Y que no son una o dos o tres, sino que muchísimas. Pero que se cree. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que le está envaneciendo, que lo está haciendo enorgullecerse. ¿Cierto? Porque algunos siempre creen tener la razón en todo lo que hacen o dicen. Nosotros lo único que podemos decir, yo tengo la razón es porque Jesucristo, porque Dios, el Espíritu de Dios me dijo. El que realmente tiene la razón siempre es Dios, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios me la revela a mí, y cuando yo digo eso, si me atacan, peleen allá con Dios porque fue el que me dijo. Amén. Y la palabra de Dios, Él nos la dejó aquí escrita para que la interpretemos nosotros o la interprete el Espíritu de Dios y nos la revele. Por eso dice aquí que esta palabra es la profecía más segura. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hace bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Diga, yo no voy a interpretar a mi manera. Privadamente quiere decir es a mi parecer, con mi sabiduría humana, como a mí me parece, como yo creo. No. Sino que debemos pedirle a Dios que me enseñe su palabra. Que su Santo Espíritu venga y me guíe para poder entender correctamente lo que Dios me quiere decir aquí en su palabra. Porque es la palabra profética más segura. Todo lo que está en la Escritura es una palabra profética que nos enseña a vivir rectamente y que nos muestra el futuro también. Ya está escrito acá lo que viene y lo que ya se está presentando en estos días allá con Israel, está escrito. Amén. Es la palabra profética más segura. Cuando una persona te diga una palabra profética, tiene que ir conforme a la palabra de Dios. Si se sale de la palabra de Dios, no creas a esas palabras proféticas. Tiene que ir conforme a la Escritura y con la interpretación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que debemos entender esto, que lo que se habla no son con palabras de sabiduría humana, sino con la que viene de Dios, con palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso, cada vez que se predica la palabra de Dios, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene de su sabiduría para entender cómo debe ser. Aparece en 1 Corintios, capítulo 2, vamos a leer del 6 hasta el 16. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y vosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces nosotros no hablamos con palabras persuasivas de sabiduría humana, sino que hablamos
con la palabra de Dios, la en misterio, la que solo se puede entender espiritualmente, con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso el hombre natural es aquella persona que quiere entender las cosas con su sabiduría humana y no con el Espíritu de Dios. No le pide al Espíritu Santo que lo guíe, que lo enseñe. Esa persona va a entender incorrectamente. Es más, no va a entender. Por eso el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, ni las puede entender, porque para él son locura. Entonces, va a leer las escrituras y le va a parecer una locura de lo que está leyendo. Más hasta que algunos dicen, pero aquí Dios se contradice, aquí dice una cosa, aquí dice otra. Dios es machista. Empiezan a decir cosas que no son, interpretando mal y acusando a Dios de cosas que no. ¿Cierto? Ya está diciendo, esto no me gusta, esto no lo sigo. Esto sí me gusta, esto sí lo sigo. Eso es su interpretación. Pero la interpretación de Dios está con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y entonces aquí es donde nacen las interpretaciones de la palabra de Dios diferentes. Donde nacen las diferentes denominaciones religiosas y cada una con diferente interpretación de la palabra. Entonces, unos dicen una cosa, otros dicen totalmente contrario de la misma porción bíblica, totalmente contrario. Por ejemplo, que la mujer no debe vestir ropa de hombre y el hombre no debe vestir ropa de mujer. Entonces, algunos interpretan que la mujer no debe usar pantalón, porque eso es ropa de hombre. Hay pantalones para mujeres y hay pantalones para hombres. Entonces, la interpretación incorrecta lleva a que una mujer jamás debe ponerse un pantalón, pero de hombre. De mujer sí. Amén. Y lo mismo el hombre. No debe ponerse un pantalón de mujer. Amén. ¿Cómo se ve un hombre con un pantalón de mujer? Se vería un poquito mal, ¿cierto? Y para Dios eso es abominable, no le agrada. El que quiere entender esto solo, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, va a parecerle locura. Están locos. Que me vista de esta manera o de esta otra manera. Yo me he visto como yo quiera, como me parezca, a mi gusto. ¿Por qué voy a tener que decirme como me digan otros? Como digan otros, no, como dice la palabra de Dios. Y la mujer debe vestirse con decoro, con prudencia, con decencia. ¿Así se visten? Y si se visten decentemente, va a ser solo con faldas y pantalón no, porque es que eso no. Entonces, las malas interpretaciones llevan a unos y hasta conflictos. Usted está mal, no, el que está mal es usted. Y entonces, ¿quién? Por favor, ¿quién tiene la razón? Una persona que quiera realmente conocer de Dios y la palabra de Dios va a chocarse mucho porque unos dicen una cosa y otros otra. Impresionante eso. Y va a decir, ¿a quién le hago caso? Pues yo voy a hacer caso al que el que más me guste. ¿Cierto? Y por eso la importancia de conocer a Dios, de conocer su Santo Espíritu, de que su Santo Espíritu esté en mí, que Jesucristo viva en mí. Porque hay un enemigo que me había nublado el entendimiento para no entender las cosas de Dios, ni entender a los demás, sino que esté malinterpretando constantemente. Por eso, 2 Corintios 4:4 nos dice la palabra del Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento? El mal, el enemigo, Satanás.
Y empieza a cegarlo con mucha astucia, con muchas cosas, con algunas cosas que se ven en televisión, con lo que se lee, con lo que ves en internet, empieza a nublar. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Ten cuidado, no te dejes desviar. No, pero esto está interesante. Examínalo todo, pero retén solo lo que va conforme a la palabra de Dios, solo lo bueno. Amén. Pero se dejan engañar porque se creen más sabios que hasta que Dios. Por eso, profesando ser sabios, se hacen necios, dice la palabra de Dios. Y se entregan en sus laxivias unos con otros. Y empiezan a hacer estatuas, imágenes, a rendirles culto, y empiezan a rendirle culto más a las criaturas que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cierto? Y empiezan a dejar el uso natural de las mujeres, los hombres, y se entregan hombres con hombres, o mujeres con mujeres. Y se extravían de la verdad y empiezan a tener una mente reprobada por Dios. Pero a eso hoy en día no es así, ¿no? ¿Por qué? Porque se le llega a decir, disculpa, tú estás equivocado. Me estás insultando. Así no es. La ideología de género que se está metiendo, es impresionante la desviación. Satanás sí que está metiendo desviación, educando hasta los niños, empezando con eso, para desviarlos totalmente de la palabra de Dios, para que se corrompan totalmente. Ese es el plan del diablo, cegarle el entendimiento, para que no entiendan las cosas de Dios y le parezcan de locura y no las sigan. O si la siguen mal, porque la siguen a su manera, a su conveniencia. Amén. Pero habrán hasta algunos que predican la palabra de Dios, pero incorrectamente, desviados. En el libro de Segunda de Pedro, ahí donde empezamos también el capítulo 3, vamos a leer del 15 al 18, dice así la palabra. Y tened entendido que la profecía de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a Él sea la gloria, honra, y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Hay cosas difíciles de interpretar, que solo con el Espíritu. Hay cosas que yo sí puedo interpretar. No. Así sea fácil de interpretar. Pidámosle al Espíritu de Dios que nos guíe. Amén. Ahora vamos a ver cómo debemos hacerlo, porque podemos llegar a caer en el error de los inicuos, de gente inconstante, indoctos e inconstantes que tuercen las escrituras para su propia perdición, dice aquí la palabra de Dios. Por ejemplo, Dios, el Señor Jesucristo, dice del divorcio. Y habla del divorcio y dice que no se deben divorciar, a no ser por causa de fornicación. Pero por la dureza de su corazón es que Jesucristo o Dios permitió eso, porque Él aborrece el divorcio y Él se enoja o no le gusta o es maldad, dice la palabra de Dios en el libro de Malaquías 2:16, que es abominable para Dios el divorcio y que el que se divorcia comete maldad. Entonces, ¿por qué? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón se divorcian. Y se divorcian y se vuelven y se casan. Cuando una persona se divorcia, queda ligada a esa persona por ley. ¿Qué quiere decir eso? Que solo se puede volver a casar cuando se muera la otra persona. Cuando se muere la otra persona, queda desligado de esa ley. ¿Cuál ley? La que usted prometió en un altar o en una notaría.
ante Dios y ante muchos testigos diciendo que esta persona voy a serle fiel y voy a estar con ella siempre en las buenas y en las malas y siempre hasta que la muerte nos separe. Y Dios dice, está ligado. Y si te divorcias, estás cometiendo maldad. Que se separó, que si se quiso ir, uno no puede impedir. Dios no va a impedir que esa persona se vaya. Pero que se divorcie y que se vuelva a casar es una desviación que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Porque si se vuelve y se casa, comete adulterio. Amén. Y Jesucristo nos lo dice. Ah, eso es su interpretación, pastor. ¿Será? Hay mucha desviación. Lo más fácil es me divorcio. Lo más fácil es irme. Y lo más fácil es conseguirse a otra. Y casarse otra vez. ¿Y qué pasó con lo que se prometió? Quedaste ligado por ley a esa persona. Y solo hay una manera. En Romanos 7, versículos 1 y 2, y en 1 Corintios 7 también nos dice que por ley está ligado y que no se puede volver a casar. Pero ¿será que se predica que sí se puede? ¿Será que hasta algunos predicadores están divorciados y casados? Y la palabra de Dios nos dice que los requisitos para yo ser sacerdote o ejercer un ministerio es que sea marido de una sola mujer, que gobierne bien mi casa. Una mujer divorciada o un hombre divorciado, ¿qué hace ahí en el altar predicando? ¿Puede? Sí, pero no debe. Amén. Entonces, lo más fácil es seguir lo que otros me dicen porque tiene comezón de oír otras cosas que me vayan a mí, que se me acomoden a mí, a lo que me está pasando, ¿cierto? Es usted lo que predicó me gustó, pero lo que le dijeron la verdad, no, eso no me gustó. No se divorcie, luche por su hogar, camine con Cristo, usted todo lo puede, para Dios no hay nada imposible. Me voy a divorciar y punto. Mejor consigo, me gustó la otra predicación. O la de la fornicación. Eso que... Entonces, ¿para qué Dios creó el sexo? Y empiezan a debatir, empiezan como a contender con el Creador. ¿Cierto? Porque el Señor dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa altivez, y esas son las personas que dicen eso. A mí no me parece, yo creo que eso está bien, y lo voy a hacer y punto. Y me voy a vengar porque eso no es venganza, es justicia. Y Dios me está usando para justiciar a aquel que me hizo eso. Y le voy a hacer pagar lo mismo para que sienta lo mismo que yo sé. Para él no es venganza, es justicia. Las malas interpretaciones, ¿no? Ahorita viene Halloween. ¿Y qué nos dice la palabra? No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Ah, ¿eso es tinieblas? ¿Y quién dijo? Porque usted dice que eso es tinieblas. No participes. Nada. Ah, es que me invitaron a una fiesta de disfraces. Pero yo he disfrazado de angelito. Ya a tirar paso y a todo. Ya. Todo lo que se va a ver, todas las celebraciones, todo lo que se ve en los centros comerciales, en varias partes, en varios almacenes, en varios centros comerciales, ya se está viendo. No participes, dice el Señor. Amén. Si tú quieres hacerlo, si no quieres, eso es voluntario. Que cada uno diga yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Si estoy entendiendo o no estoy entendiendo. O el que no entiende es el pastor, que es un fanático. Y se enojan algunos y empiezan a buscar es al que le predique
lo que él quiere oír. Tiene comezón de oír otras cosas. Ya no quieren oír santidad ni obediencia. Que no puede ir a esa reunión, a esa fiesta de disfraces. No es que no pueda, es que no debe. De poder. Solo que Dios te dice, no te conviene, hijo. Vas a quedar contaminado con muchas cosas porque el enemigo está usando todo eso para desviarte, contaminarte más y nublarte el entendimiento. Amén. Por eso necesitas convertirte a Cristo. La única manera, en el libro de 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, del 14 hasta el 17, nos dice la palabra de Dios. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Diga, cuando se conviertan, el velo se quitará. Amén. ¿Qué es convertirme? Tener mi fe en Jesucristo. Poner mi fe en Jesucristo es lo que Él hizo. Y recibirlo en mi corazón. Amén. Creer en Él totalmente. Creer que Él es mi Salvador, creer que Él es el que me rescata, creer que Él es el que me salva y que por Él es que voy a vivir, porque Él es la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre sino por mí. Solo a través de Jesucristo es el único camino para llegar a nuestro Padre celestial. Cuando empezamos a creer en Jesucristo, el velo se quita. El que no nos tenía embotados para no entender correctamente. Por eso ya no vamos a dejar de escuchar cierto tipo de música y vamos a empezar a escuchar música más que alabe y glorifique a Dios. Ahorita viene música decembrina, de parranda. Entonces, ¿por qué no escuchamos más bien música que glorifique a Dios? Ay, pues era usted pastor, y a mí yo voy a hacer lo que yo. Bueno. Si tú no estás escuchando esta palabra con la dirección del Espíritu Santo, puede estar refunfuñando hasta enojarse. Hay personas que se enojan con la predicación de Pablo, algunas predicaciones de Pablo, de Esteban. Era rollo, se le rechinaban los dientes y lo apedrearon a Esteban. Porque no soportaban lo que él hablaba de parte de Dios. Porque se sentían redargüidos, porque se sentían mal de lo que él estaba hablando. No me gusta lo que usted está diciendo, pastor. ¿Cuántos ya no me han apedreado con sus palabras? Pero ¿cuántos están creyendo, que es lo más importante? ¿Cuántos estamos creyendo? Digan a mí, digan allá conmigo, yo estoy creyendo en Jesucristo, en su preciosa palabra, con su dirección. Entonces aquí ya me convertí, quiere decir, recibí a Cristo en mi corazón, creo firmemente en Él y creo todo lo que dice tu palabra. Porque cuando llega Jesucristo, el Espíritu de Dios viene a mí y me convierto. ¿Qué quiere decir me convierto? Que toda mi manera de pensar cambia, totalmente. No un poquito, total. Esa ideología que yo tenía antes cambia. Mi entendimiento se abre. Hay luz, estaba embotado, estaba enceguecido. Y empieza a verse. Empiezo a ver realmente cómo es todo cuando Jesucristo viene y el Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando estaban con Él en el libro de Lucas, versículo 24, Lucas 24, versículos 44 y 45, dice así, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley y de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién nos abre el entendimiento? Digan, Jesucristo.
Me abrió el entendimiento. Tú puedes ser muy estudiado, muy docto, muy preparado, tener la mejor educación, los mejores estudios en las mejores universidades del mundo, tremendos títulos y no entender ni papa de la palabra de Dios. Muy inteligente, pero puede llegar a tergiversar totalmente, malinterpretar totalmente la palabra de Dios. No es con mi sabiduría humana que voy a entenderla, es con Jesucristo. Cuando Él entra en mí, el Espíritu de Dios viene y me empieza a enseñar. ¿Cuántos lo creen? En el libro de Juan 16:13 nos dice así la palabra del Señor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Diga, el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que viene a mi vida por mi fe en Jesucristo, porque me convertí a Cristo. El Espíritu de Dios viene y abre mi entendimiento. Cuando Jesús dijo, y les abrió el entendimiento, quiere decir es que el Espíritu de Dios vino y les abrió. Hubo luz en sus vidas para que comprendiesen correctamente todo. Ay, yo ya entendí. Y hasta puede ser una persona que no tiene casi casi mucho estudio y va a entender correctamente la palabra, como el apóstol Pedro, que no era una persona estudiada ni de letras. Y terminó hablando y se maravillaban de Pedro diciendo, ¿y este quién le enseñó? ¿De dónde sacó sabiduría? ¿Cómo es que está hablando así? Dios, su Santo Espíritu, en nosotros. Y empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo y enseñados por el Espíritu Santo. A eso Dios llama unción. ¿Cómo se llama eso? Diga, la unción no es caerse, tirarse y revolcarse y salir igual que antes. No, la unción es que me dejo guiar del Espíritu Santo y me dejo enseñar del Espíritu Santo todas las cosas. En el libro de Primera de Juan 2, vamos a leer los versículos 26 y 27. Dice así: os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Diga, la unción me enseña. El Espíritu de Dios, Él me va a enseñar todas las cosas. Que cometemos errores, somos imperfectos, por favor, entendamos esto. Si tú cometes un error, no te condenes, el diablo va a tratar de condenarte. Sino más bien aprende de ese error y dile, Espíritu de Dios, enséñame. Guíame, por favor. Ya me di cuenta que soy un ser humano. Porque algunas personas, yo no me equivoco, y cuando se equivocan, bueno, ya me di cuenta que sí soy un ser humano. Hasta endiosan algunos, cuando, por ejemplo, en el fútbol, a Messi, a Cristiano Ronaldo, cuando se bota un penalti, pensaron, uy, si es humano, pensamos que no era humano. Ay, por Dios, hasta que entendamos que el único perfecto es Dios y que es el único que nos puede guiar para interpretar correctamente todo, principalmente la palabra de Dios y a los demás. Para aconsejar a alguien tengo que entender lo que esa persona me está diciendo correctamente, ¿cierto? Discernir correctamente, porque lo contrario, ¿cómo se va a aconsejar? No, es que usted no me está entendiendo, pues. Yo no, ay, Dios mío, dame sabiduría, dime qué es lo que quiere decir esta persona. Amén. Y el Espíritu de Dios, pues, nos va a guiar. Amén. Para dar consejos correctos, sabios, aunque a veces se enojen por los consejos. Pero cada quien dice, yo acepto el consejo o no lo acepto. Recibo la corrección o no la recibo.
pero todos nosotros vamos a ser enseñados por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, guiados y enseñados por la unción. Esa es la unción. Amén. Que usted se cayó todo, pero sigue igual, interpretando mal, siguen los mismos pecados. ¿Cuál unción? Y entonces empezamos a obedecer de una manera amplia, correcta. ¿Cómo hago cuando llegue diciembre, Señor? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué debo hacer en este mes? ¿Me dejo llevar por la tradición o hago lo que... ¿Qué debo hacer, Señor? Déjate guiar del Espíritu Santo. Amén. Y lo que dice la palabra. Porque hay mucha idolatría en diciembre. Y mucha rumbeadera. Y mucha desviación. Donde hay cristianos que se quitan las ropitas de santidad para el 24 y 31 de diciembre. Y después otra vez en 1 de enero, los primeros de enero, otra vez se quieren volver a vestir de santo. No. Eso nos ve hasta ponen hasta en los videos, hasta en Facebook, videos de la tremenda rumba que tuvo el 24-31. Y como bailando y haciendo el oso ahí. Pero no música cristiana. Por favor, si yo quiero realmente entender, necesito de Cristo y de su Santo Espíritu. Que Él me guíe, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar a todos a que tengamos el mismo parecer y que no haya entre nosotros divisiones, sino que todos tengamos el mismo parecer de Cristo, que todos hablemos una misma cosa, porque todos estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. Si una persona dice, yo estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, y otro dice, yo también, entonces deben estar hablando lo mismo de la palabra de Dios, lo mismo. Que si me piden un consejo a mí y si lo piden a mi esposa, lo mismo. Yo pensé que la pastora me iba a decir otra cosa. Pero será obedecer. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. No es mi consejo, es el Espíritu de Dios en nosotros. Amén. Y estamos hablando lo mismo, si no estaríamos causando división. Yo diciendo una cosa y la pastora otra. ¿Quién estará equivocado? Yo sigo más bien a la pastora. Yo sigo al pastor. No, esa iglesia está ya dividida. Está mal. ¿Cierto? Por eso la unción hace que todos seamos enseñados. Todos. Los de la congregación seamos enseñados por el Espíritu Santo. Y terminemos como dice 1 Corintios 1, versículo 10. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Tremendo, ¿no? Que todos hablemos lo mismo. ¿Y usted por qué no celebra Halloween? Porque es que eso es una obra de las tinieblas, es del mal, eso es del enemigo. ¿Yo qué voy a hacer? Así me disfrace de angelito, le estoy siguiendo la corriente a esa celebración de las tinieblas. No voy a participar. Amén. Y el otro le pregunta, no, yo tampoco porque tengo el mismo parecer. Y el otro, y usted también tengo. Es que se pusieron de acuerdo con el pastor. Ahí el pastor los regaña si ustedes no hacen caso. El pastor los castiga. No, es que tenemos el mismo parecer, estamos hablando una misma cosa, estamos unidos en Cristo Jesús por su Santo Espíritu. Interpretamos correctamente las Escrituras porque el Espíritu de Dios nos guía, nos enseña, la unción está en nosotros. Amén. Si empezamos a hablar diferente, ya hay algunos que salen criticando la predicación. ¿Sabes lo que dijo el pastor? Y congregando. ¿Usted qué hace entonces? Si no está de acuerdo, ¿qué hace congregándose allá? ¿Por qué no le pide al Espíritu Santo? Espíritu Santo, lo que dijo el pastor está bien. Sí. Y yo criticando. Y yo que me quería ir de acá. Perdóname, Señor. ¿Cierto? Déjate guiar del Espíritu Santo, por favor. Dejémonos todos, yo también. Todos ustedes y nosotros. Amén. Todos.
debemos estar hablando lo mismo. Así que les invito a que oremos. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu preciosa palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado en este día, Señor. Gracias porque necesitamos de ti, Señor Jesucristo. Necesitamos de tu Santo Espíritu para interpretar correctamente, para entenderte, Dios, porque de lo contrario vamos a entender o a querer entender a nuestra manera, a nuestro parecer, y hasta nos va a parecer que la palabra de Dios es locura, que muchas cosas de la Biblia son locas o se contradicen o no las entendemos bien. Pero contigo, Señor Jesucristo, con tu Santo Espíritu, con la unción, vamos a empezar a entender. Es un proceso en el que Dios abre nuestro entendimiento y nos enseña todas las cosas. Por eso, si creen, repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Te entrego mi corazón, mi vida, mi entendimiento. Si hay todavía en mi entendimiento oscuridad, si hay tinieblas ahí, si está enceguecido, te lo entrego, Señor, para que haya luz en mi entendimiento. Perdóname si he querido entender la palabra de Dios privadamente, a mi manera, a mi parecer. Perdóname, oh Dios, por empezar a buscar predicaciones a mi manera, a mi gusto. Debo pedirte dirección a ti, Espíritu Santo. Ahora entiendo que todo debe ser dirigido por ti, Espíritu Santo. Todo, hasta lo más mínimo. Gracias, Señor, por enseñarme. Necesito esa dirección. Por eso te entrego mi vida y mi corazón, Espíritu Santo, mi entendimiento, para que seas tú el que pongas esa luz en mi entendimiento. Abras mi entendimiento para que comprenda correctamente las Escrituras, lo que realmente Dios me quiere decir, y yo lo pueda obedecer de una manera correcta y pueda haber victoria en mi vida. Gracias, Señor. Quiero entrar en la correcta interpretación, porque entiendo que soy un ser imperfecto que necesita del perfecto, que necesita de Dios para que nos guíe y podamos salir de tantas equivocaciones y de tantas malas interpretaciones hacia los demás y principalmente hacia tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, y guíanos para que todos podamos tener la misma mente de Cristo y el mismo parecer. Así que levanten las manos todos y reciban todos la mente de Cristo, la dirección de Dios, la unción, la presencia del Espíritu Santo y la dirección y la enseñanza del Espíritu Santo, para que todos tengamos el mismo parecer de Cristo. Estemos unidos y no haya divisiones en nosotros. Gracias, mi Señor. Cristo Jesús. Amén y amén.